Lagardero FM, la fuerza del norte. Hay un tema que ayer lo conversamos bastante, se estaba conociendo la noticia, esta llegada de los hermanos Ponce Lerú nuevamente a SQM, a pesar de que ahora son una especie de asesores. ¿Esto vendría siendo una bofetada? ¿Cómo lo califica usted? ¿Se están riendo del país, de la gente? Mira, Pepe, en las visiones del poder, en general, muchas veces se soslayan cuestiones que son de perogrullo. Yo creo que la candidez con que y en la búsqueda de sacar a los hermanos Ponce Lerú de la situación de Soquimich, particularmente porque ellos estaban en una visión más bien política. No te olvides que terminaba la dictadura de Pinochet, muchas cosas quedaron en manos y se traspasaron a bienes de Estado, digamos, a particulares, y en este caso a los Ponce Lerú, que están emparentados con esa con la familia. Para ser específico, estaba revisando información al respecto. Bueno, el año 74, por ahí, la Sociedad Química Minera Soquimich, y incluso a comienzos de los 80 le hacen el traspaso, o sea, quien se hace mayoritariamente es Ponce Lerú, que como usted bien lo dijo, tiene un parentesco, en esa época era marido de una de las hijas de Pinochet. Así es. Y después, bueno, todo lo que ya sabemos. Exacto, pero en el fondo había una búsqueda política de desmembrar, de sacar a Ponce Lerú del manejo de estas concesiones de Estado que tienen que ver con nuestras calicheras, con nuestro litio, con nuestras sales, con nuestros no metálicos. Y eso originó una gran disputa, porque en el fondo el afán de todas estas circunstancias en las negociaciones por el litio apuntaba a que debía despejarse, o aprovechar todo esto que venía con el despejarse para que hubiera una componente política más bien partidista, interna, que tenía que ver con sacar a los controladores Ponce Lerú desde esta Soquimich. Olvidemos, para que nuestros, distinguidos auditores y auditores lo entiendan en general, que Soquimich es una pertenencia del Estado que deja en manos, a través de concesiones, la posibilidad de explotar lo que ahí existe, como la sal, la riqueza que ahí existe. El Estado autoriza a través de estas concesiones y da un plazo, plazo 20 años, 30 años, 50 años. En este caso es hasta el 2030, en el caso hasta el 2030, claro. Se fija en este caso de las nuevas negociaciones que hay. Entonces, yo no sé, y tiene que ver con una regulación, más bien que tiene una cosa, más bien un componente técnico muy, muy, muy potente. Bueno, vamos al punto. El punto es que en las negociaciones que hizo el ex hombre fuerte de Corfo, Vitrán, para poder sacar a Ponce Lerú, una cuestión, insisto, política, tenía que preparó varios programas, varias cosas, y en la negociación que hubo para las nuevas concesiones, se sacaron a Ponce Lerú como dueños, como participantes, como administradores de esta sociedad. Claro, o sea, una de las condiciones era que Ponce Lerú no estuviera en el directorio de la empresa. Así es. O sea, dijo, mire, acá es una concesión, la concesión que nosotros ponemos como gobierno, el gobierno basado, es que Ponce Lerú no esté acá porque no nos causa simpatía que políticamente una persona todavía pase por todos los gobiernos y esté en este cuento. Sobre todo, Pepe, porque hay un tema del trasfondo político al que yo me refería. Ponce Lerú, a través de ese valioso ejecutivo, financió campañas transversales. No, claramente. Entonces, había la manera de poder generarse un autogol, en el sentido de que el gobierno, entonces el gobierno de Bachelet, a través de Mitrán, ya tenía ciertas, suspicacias. Claro. Porque si bien es cierto, financió a muchos candidatos parlamentarios y candidatos presidenciales, etcétera, muchas veces habían quedado con el tejo pasado, en el sentido que, a pesar de haber apoyado, no había apoyado lo suficiente. Claro. Mira. Sí. Y como no había apoyado lo suficiente y no entregó platas a distintas campañas, quedaron con sangre en el ojo muchos políticos respecto a estas cuestiones. Y cuando llegó la hora de poder dirimir el tema interno en Soquimich, dijeron, mira, los Ponce Lerú nunca más acá. ¿Te fijas? Si quieren seguir trabajando, la condición que pone el Estado a través del gobierno de ese entonces es que ellos no van a aportar en la administración, ya, ni ser, no tener participación dentro de esto. Pero, ya, no consideraron, a mi juicio, cándidamente, que ellos podían volver como asesores.
y que son las condiciones que hoy día se están reclamando. Claro, ¿Te claro, fijas? incluso ya están instalados la oficina de... Sí, claro. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué es lo que pasa por ser asesores de los que hoy día son directores? Hablemos que están, digamos, el directorio de Soquimich es bastante amplio. Está Vigi, está Goldberg, están sí. personas que Ojo, son... sí, Goldbun, ex ministro, recordemos, Exacto, procesado ahí. hace Hay poco. otros que son los que más se conectan, está Alberto Sala. Sí, pero por que es ejemplo, presidente en el caso, de perdón, de la parte minera. sí, en el caso de varios. Goldbun está como vicepresidente del directorio. O sea, no es menor, vicepresidente del directorio. Hernán Exacto. Vigibuk, la gente a lo mejor lo recordará, está como director, y ha sido director por muchos años, también fue parte del directorio por mucho tiempo, Hernán Vigibuk, ex candidato, Claro, ex ministro. incluso está, Pepe está, digamos, Patricio Contese, que Además, fue el tema pues, del claro. tema de la cascada. O sea, hay Sí. todo un tema ahí que es más bien obvio, digamos, la función ya no es de dueños, la función es de asesores. Y acá viene un punto. El punto está, Pepe, en que hoy día se está tramando un cuento de que hay que tener mucho cuidado con el tema litio, ¿ya? Y nosotros acá en Razones de Estado hemos sido a veces bastante perpicaces en la manera como hemos expresado esto, y le hemos pedido a través de Razones de Estado al mismo, digamos, presidente de la República y a los ministros que tienen que ver con esto, que pongan atención sobre ese tema. Porque es un tema que tiene que ver no con quién se disputa la cosa chica de quién va a manejar esto, sino que más bien tiene que ver con los intereses superiores de nuestro país. Exacto. El litio es un asunto de Estado, Sí. ¿ya? Por lo tanto, esta cosa que entre mano Lerú o no al tema de la asesoría, porque nadie le podrá decir a ellos que no tienen hoy día la experiencia suficiente como para manejar negocios de esa misma índole. Es que ese fue el argumento. Muchos años, ¿te fijas? Claro. Entonces, hay un asunto que vuelvo a llamar la atención yo de las autoridades, particularmente el presidente y el ministro de Minería, que es un tema que donde hay que poner más atención, porque si bien es cierto que acá se están cuajando una cantidad de negocios enorme, le estamos entregando el poder del litio a China, el poder del litio se quiere digamos, no se quiere procesar en Chile, se quiere procesar, por ejemplo, en Australia, en otros países que ya se están hablando ya, generando una condición de baja de la calidad de nuestro trabajo aquí en Chile, y no hay obligatoriedades que hay que introducirla a esta cuenta. Yo lo que sugiero, ya, es que el Parlamento, al igual que hicimos con el cobre, tiene que nacionalizar el litio, y tiene que nacionalizarlo de tal manera que nos dé seguridad transversalmente Exactamente. a todos, para que nosotros del litio podamos vivir. El cobre ya nos dio una solución, no lo hemos tratado suficientemente bien. Claro. Una empresa amorfa, el Codelco así como un obeso mórbido con déficit atencional, por decirlo de alguna manera. O sea, no tiene estructura de administración de empresa, y hay que darle esa estructura, y el litio hay que hacer lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, Pepe, distinguidos auditores? Lo que está pasando es que se nos está yendo de las manos una circunstancia muy importante. Y si bien es cierto, es un negocio de concesiones que el Estado otorga, ¿ya? El Estado tiene por obligación que entregarse nuevas estructuras a objetos de asegurar el servicio y del crecimiento que va a implicar el desarrollo del litio en Chile. Entonces, el asunto de Estado, que pasó por todos, no olvidemos el cobre de lo que significó la nacionalización, Sí. por unanimidad en el gobierno de Allende, de un marxista, no te olvides de ese actor. Y también hoy día tenemos que por unanimidad volver nuevamente a las cartas sobre este asunto, porque independiente de a quién el Estado le concesione, la obligatoriedad de los concesionados es producir en Chile. Y si no quieren producir en Chile, no nos interesa que sean concesionados. Claro, no nos sirve. Esta opción es tan fácil como prestar un teléfono, ya es muy sencillo hacerlo. Yo trabajé en el Congreso muchos años, conozco este tema, nadie me lo dice, aparte de ser un tipo que le gusta el tema de tener interés por saber lo que pasa. Es muy sencillo de poder pararse un par de senadores, 10 senadores o 10 diputados, ya toman una comisión, hacen una reunión para ponerse de acuerdo y citan a las empresas que estén interesadas en esto, y podemos cambiar la posición de las concesionarias. Entonces, esto que pasa hoy día con Ponce Lerú, que son un juego así, una cosa chiquitita, son mordiscos de media pierna, es más bien por una cosa política que causa escozor, ¿te fijas? Pero no va a variar en nada la administración digamos, del litio, en nada. ¿Por qué puede ser asesor? Es una cuestión política, es como sacarle la lengua a Vitrán para decirle, mira que fuiste leso, Vitrán, Claro. la cosa la hiciste mal, ¿te fijas? Entonces, porque no colocaste tampoco, ahí que no podían tener ninguna relación con eso. Y no puso, entre otras, que no podían ser asesores.
y ese asesor está puesto, o sea, no está descartado del acuerdo con Claro, que llegó no, si no en la está, elección pasada. se Por lo aprovecharon tanto, de aquello. ¿te fijas? Entonces, hay una circunstancia, de hecho interesante, muy importante, ¿te fijas? Nosotros no hemos cerrado negocios con China directamente a través del litio, pero claro, sus subsidiarias sí la tienen, ¿ya? Y esa cuestión nos parece de una candidez brutal. Yo creo que o somos o nos hacemos, ¿te fijas? Porque aquí la particularidad del Estado de Chile está por encima de cualquier circunstancia política. Estamos pensando en los trabajadores nuestros de las próximas décadas. Exactamente. Estamos haciendo que las baterías y la motricidad, movilidad, tiene que nacer en Chile. Nosotros tenemos el litio, tenemos energía solar hoy día, tenemos un montón de cosas que hoy día nos transforman en dar un paso adelantado, pero para eso tenemos que tener liderazgos lo suficientemente potentes y inteligentes, avesados me refiero, para que entiendan que este proceso no es una cuestión pequeña, es una cuestión bastante más amplia, y los llamo a observar este proceso detenidamente, porque se está cometiendo un error, y el Estado, por seguridad nacional, si quieres poner un título después, ya por temas de supervivencia, tiene que afrontar lo que es la riqueza de una oportunidad, no se nos vaya de las manos como se nos fue hace un tiempo atrás, que tuvimos que recuperar el cobre a través de a eso quería, pero hoy día el tema pasa por otro a parte, eso quería llegar. Yo creo que el punto es muy importante. A eso quería llegar, porque como somos chilenos, y no hemos aprendido la lección claramente, nos pasó con el salitre hace 100 años atrás. Es cosa de mirar hacia la Pampa nuestra aquí, por ejemplo. Tenemos María Elena, tenemos Pedro de Valdivia y otros un montón de pueblos que hoy son pueblos fantasmas que tuvieron un apogeo total, pero que, claro, la historia es conocida, llegaron los alemanes, inventaron el salitre sintético y ahí quedó la industria del salitre. ¿Por qué? Porque no nos recordamos. El cobre, usted lo decía, el gobierno de Frei Montalva, algo se hizo, ¿cierto? Finaliza todo eso en el gobierno de Allende con la nacionalización del cobre. Lo hemos planteado, no recuerdo si acá en este espacio, pero aquí en la radio sí lo hemos planteado, lo hemos conversado. ¿Por qué no se hace algo similar, usted lo acaba de decir, con el litio? Y eso yo creo que hay, pero señores parlamentarios, yo estoy viendo una pelea chica que hay acá en Twitter entre una diputada y el senador Guillé. Esa pelea háganla en el Congreso, ¿sí? Ahí es donde tienen que discutir. Yo creo, Pepe, que cuando son cosas de carácter y de interés nacional, nadie debe restarse a esto. Yo quisiera entender, y excúseme muchas veces que me han criticado, tengo algunos amigos parlamentarios que siguen esto, y me dicen que a veces me paso la raya, pero no importa. No tengo compromiso con ninguno de ellos más que de amistad, más que de cuenta, pero yo acá estoy reflejando el interés, el interés superior de Chile. Y el interés superior de Chile pasa por entender que esta es una oportunidad que nosotros no podemos perder. Y quisiera entender, porque es obvio hacerlo, que si no hay un movimiento respecto de esta circunstancia que apunta al interés de Chile, ¿ya? Quisiera saber de cuántos parlamentarios, porque obviamente la sospecha entra claramente de por qué no se quiere hacer esto. Y acá la cantidad de billones, no millones, de billones de dólares que está comprometido en esta circunstancia, me obliga a pensar que los parlamentarios, en general los que tienen que dar muestra de este test de blancura respecto de los intereses de Chile, estén sobre la mesa. Porque si yo observo que no hay parlamentarios que no quieran meterse a un asunto de entender estas circunstancias, no pidan unas comisiones de urgencia, el presidente no para estas circunstancias, o los ministros de las áreas respectivas no asumen las consecuencias de lo que significa una cosa así, porque una cosa muy cierta, Pepe, distinguidos auditoras, es entender que estamos en una concesión que deja el gobierno de Chile para que otros, que ya está dada, puedan hacer con esa concesión en tanto le paguen los impuestos. Pero no, pues señor, esto no es así, ¿ya? Aquí es una cosa de superior del interés del país. Sí. Por lo tanto, los que no entienden o los que no quieren o se restan, debo entender, y me hago la siguiente pregunta: ¿qué intereses tienen ellos para no asumir el liderazgo en la importancia que Chile les plantea y les reclama? Si nosotros acá de razón del Estado, que somos una potencia comunicacional nortina, no decimos estas cosas, ¿quién más quiere decirlas? ¿Quién más nos va a acompañar en estas denuncias y poner el pecho a las balas de lo que significa generarse antipatía porque sí, entendiendo que acá estamos haciendo una defensa de los intereses del país? Es más todavía lo interesante, distinguidos auditores y auditoras, que estamos en nuestro norte, y el litio, como el salitre o el cobre, que nos costaron una guerra, te fijas, que no fue una cosa sencilla, que no fue una cosa mejor, hoy día se nos está pasando por ahí, vamos a dejar de todo que se pase de nuevo esta oportunidad por encima de nuestros ojos y no vamos a hacer nada.
El Estado de Chile, el gobierno de Chile, no va a hacer nada, el de ahora, ¿ya? El de Piñera, no va a hacer nada por generar que las baterías de litio, una parte importante, se hagan en Chile. ¿No vamos a asociar con otros países? ¿No vamos a asociar con otras empresas? ¿Cuánto trabajo va a traer eso para nosotros, para los chilenos? ¿Cuánto interés en eso va a haber para, por ejemplo, el royalty del litio, para poder generar mejores expectativas de entendimiento y de comunicación y de educación en nuestras universidades, para manejar mejor el tema de la ciencia y tener, más recursos para aquello? Entonces, yo creo, Pepe, que este tema que estamos tocando hoy día queda seguramente para otras razones todas, y en el fondo, el que entre o no entre Ponce Lerú, ¿ya?, como asesor, es un pelo de la cola respecto a lo que nosotros estamos diciendo. Acá se ha hecho un barullo enorme, claro, que entre porque ser asesores, pero ¿cuál es la importancia? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Cuál es la mirada que como país tenemos respecto a esto? ¿Te fijas? Si que entren los Ponce Lerú como asesores, me parece bien que entren. No estoy en desacuerdo que entren, siempre y cuando los intereses del país son los que primen, porque si acá está primando el interés económico, que me parece razonable, de algunas empresas, incluso chinas, ya, australianas, canadienses, y de otras americanas, que están en pos de lo que va a ser el oro del siglo, de lo que queda del siglo XXI, siglo XXII, nosotros tenemos que ser, el faraón de los imbéciles, para que el país en su totalidad no haga lo suficiente para poder traer de nuevo a la posibilidad que, independiente que sean intereses foráneos los que tengan en la concesión la obligatoriedad de que se planteen las necesidades que están acá en Chile. Yo creo que las universidades, particularmente del norte, llaman a los rectores de las universidades particularmente de Antofagasta, de Coquimbo, de Atacama, particularmente las del norte, donde está el litio, que pónganlo, o sea, acá tienen algo que decir. Te diga, y esta cuestión no se pueden sentar en una academia, nos cuento, porque sus especialistas, sus profesores tienen muchas cosas que decir. Y Madero, ya la empresa de comunicaciones, nuestras radios, están a disposición de nosotros para generar un debate en lo que esto va a significar para que nosotros en el norte, a través de, más allá de razones de Estado, hablemos de la empresa de comunicaciones, de las radios Madero, radio y televisión, planteen esta cosa para hacer invitaciones de lo que va a hacer acá, porque yo creo que esto, empecemos empujándolo al tiro y pidámosle al presidente públicamente, al presidente Piñera, que asuma el desafío del liderazgo que él tiene, para que de alguna manera entienda que la oportunidad de tener miles de trabajos, miles de progresos acá en Chile respecto a ese asunto, está en cuestión. Y no quiero que por alguna cosa que no se vaya o que no se diga con toda la certeza y con toda la fuerza, como la estoy diciendo hoy día, pase de largo. Se nos va el tiempo. Responsabilidad, y en este momento la estoy asumiendo, indicando al mundo, en las comunicaciones, a través de nosotros, a través de Razones de Estado, de lo que debiera hacerse, porque es un tema no menor, que se soslaya, se mejora, se va por las ramas. Ponce Lerú, los hermanos Ponce Lerú que sean asesores, a mí no me importa, a mí no me interesa, porque en el fondo es más bien una bufetada política a una desatención de Vitrán y compañía. Eso no importa. El punto, lo importante está en quiénes van a regular el litio y cómo las concesiones finalmente le sirven a nuestro país. Más allá del pago de impuestos, porque ellos pagan impuestos. Quedó claro, yo creo, ese concepto. Por estar el litio, eso entra a las arcas y sirven para políticas públicas, etcétera. Pero eso es nada frente al concepto. Estamos hablando de billones de dólares, Pepe. Nos queda un minuto. Estamos hablando de que nosotros tenemos que entrar a controlar nuestro litio, pero a controlarlo no importa que lo hagan otros, pero la obligatoriedad de que se haga para que demos con esos miles de fuentes de trabajo, porque el litio debiera salir, la electromovilidad debería salir desde Chile, porque hoy día, querámoslo o no, somos uno de los que tienen las reservas más importantes de ese no metálico, y yo creo que obviamente tenemos que empujarlo. Y no te quepa la menor duda, desde acá, desde Razones de Estado y de nuestra cadena de radioemisora y televisión, obviamente vamos a estar diciendo algo para que se tome conciencia y finalmente el Estado vuelva a entender que estamos frente a una oportunidad que no se nos puede ir, así como se nos fue en su momento el litio, con el salitre sintético, el cobre, sí, que hoy día se está acabando. Y ahora también cobre, se nos fue el tiempo también. El grafeno, que es la gran duda, si acaso el grafeno va a reemplazar finalmente el cobre como asunto político, o sea, como una cosa que va a desmembrar al cobre,
que lo vas a bajar, el grafeno, no te olvides de eso, y del litio, que hoy día se ve acá a manos de, a poco andar de la gran, pero una tremenda oportunidad para el progreso de nuestro país. No sé cómo estamos en la hora, amigo mío. Parece que no me escuchó, porque yo le decía, que usted nos comentaba que se nos pasó con el salitre, se nos fue el tiempo. Nos quedaron temas ahí en el tapete. Son las 9:30. El tema del juez de San Antonio, una cosa de sentido común. Un tema que a mí me tiene preocupado, el Tribunal Constitucional sobre la nueva ley del CERNAC, que le quitó facultades al CERNAC y nadie dice nada. Bueno, eso es un tema muy importante que probablemente citemos el próximo viernes en Razones de Estado. Pepe, me despido, un saludo cordial, dejemos estas señales que hemos dejado nuestros auditores, estas ideas, para que las podamos conversar en otras Razones de Estado. Un abrazo y gusto de saludarlos. Matero FM, la fuerza del norte.